presentación extensa de quienes me acompañan, porque pues, ya tienen ustedes las notas biográficas de ellos ahí. Pues, ya está Juan Felipe Córdoba, que es director de la editorial de la Universidad de Rosario. A mi lado izquierdo está Nicolás Morales, que es director editorial de la Universidad Javeriana. Y a mi derecha está Gustavo Silva, que figura como asesor académico de asuntos editoriales en la Rectoría de la Universidad Nacional. Si está largo, si está largo. Bueno, vamos a hablar de edición universitaria. Pues al igual que esta mañana les voy a dar algunos datos, algunas cifras que no son directamente de edición universitaria, pero están relacionadas. De los títulos registrados en Colombia relacionados con educación hay 882 títulos, que equivale al 6.6% de lo que se edita en el país. De Derecho 563 títulos, que equivalen al 4.2% de lo que se edita en el país. De Ciencias Sociales 520 títulos, que equivalen al 3.9% de lo que se edita en el país. De Ciencias Naturales y Matemáticas 254 títulos, o sea el 1.9%. De Ciencias Médicas y Medicina 243 títulos, 1.8%. Y de Tecnología, Ciencias Aplicadas 237 títulos, que es también más o menos el 1.8%. Digamos que en esas materias se englobaría lo que podemos llamar edición universitaria, que es lo que nos ocupa aquí. Pues como ven, la mayoría de títulos tienen que ver con el mundo académico, por lo que, pues, digamos, resulta un poco paradójico que el mundo de la edición universitaria o el mundo académico sea uno de los que menos vende. Antes de entrar a ese tema, pues quiero que nuestros panelistas hablen de su trayectoria en general y específicamente en el mundo de la edición universitaria. Empecemos entonces con Juan Felipe. Buenas tardes. Bueno, empiezo por el más viejo, o sea que les puedo dar más datos. A ver, yo creo que para empezar tenemos que hablar de lo que conocemos hoy como edición universitaria. ¿Cuál trayectoria? ¿Quién soy? Seguida les cuento. A ver, yo empecé en la edición en Medellín, en mi ciudad, en la Universidad de Antioquia. El proyecto de la editorial estaba arrancando, se estaba consolidando. El que ustedes, como dicen ahora, pues es el fruto de un trabajo largo. Después pasé a trabajar en la Universidad Javeriana, tuve 2 años, y ya llevo 10 años en la Universidad del Rosario, como director editorial. Entonces, gracias a esa experiencia y ese pasado que tengo como editor universitario, que son 20 años, pues me permite hablar con cierta frescura del pasado, que creo que es necesario hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que cuesta mucho entender es qué es realmente edición universitaria. Hasta la década del 80 en Colombia, las universidades públicas como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia, y privadas como la Javeriana, contaban con talleres de imprenta. Contar con talleres de imprenta en la Universidad Colombiana es de finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucedía en eso? Los trabajos académicos pasaban al taller, se imprimían y aparecían con el nombre de la universidad que los producía. Eso tan largo desde finales del XIX hasta la década del 80 del siglo XX, pues llevó a pensar que los talleres de impresión eran las editoriales. Sucede hacia la década del 80
un movimiento que lidera las universidades públicas, en su gran mayoría fuera de Bogotá, el Valle, la Universidad de Antioquia, y algunas privadas como la Javeriana y la Universidad de los Andes, a propiciar la creación de las editoriales al interior de la universidad. Editoriales que tenían como objetivo no solamente imprimir, sino garantizar procesos de calidad en las publicaciones que la universidad producía. Aparece la evaluación como concepto, comité editorial en las universidades, eso no existía. Recuerdo a los comités que asistí en la Universidad de Antioquia, duraban desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Había que revisar todo lo que se producía en la universidad y eran unas cosas un tanto fatigantes, donde estaba prácticamente 3 miembros del Consejo Superior Universitario, un delegado de los profesores, un delegado de los estudiantes y 3 personas de la editorial de la universidad. Eso permite ver qué significaba eso en el momento, la importancia de cuidar ese proyecto y que naciera fuerte desde ese momento, para empezar a propiciar al interior de la universidad la cultura de lo editorial, para separarlo del taller, que no se pensara más que el taller era la editorial universitaria. Eso no ha sido fácil, yo creo que todavía falta inclusive más cultura. Puedo decirlo tranquilamente, en muchas universidades colombianas, por ejemplo, el nombramiento del director editorial está sujeto a cambios de rector como en las públicas, por ejemplo. Solamente una universidad pública no cambia su director editorial, que es la Universidad de Antioquia. Ha tenido solamente 3 en sus 30 años de existencia. Eso habla que el proyecto editorial no puede tener una rotación tan alta. Las universidades privadas, digamos que el cargo puede permanecer más, pero el perfil que accede a esta dirección, pues todavía requiere un poco más de formación. Uno cuando se sienta con sus colegas pues, a hablar algunos temas de lo editorial, pues queda sorprendido porque muchos están en formación o no la tienen, y obviamente esta interlocución se hace difícil. Entonces yo creo que es una cosa que todavía requiere cuidado, eso todavía no ha dado el salto cualitativo, donde las administraciones universitarias cuiden esto porque es muy importante. O sea, esto no es solamente la producción de libros. Debates antiguos como los que teníamos con Jorge Pérez en la Universidad de Antioquia hace muchos años, era que el editor universitario es un mediador cultural, como mediador cultural propicia, modela formas de pensar. Estas responsabilidades son importantes. Esto no solamente es producir textos por producirlos, esto requiere pensar realmente lo que se va a producir, que se levante de cara a la comunidad universitaria. Entonces yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de edición universitaria. No solamente es que aparecemos, estamos, funcionamos, tenemos ya un cuerpo de profesionales que trabajan con nosotros. Esto ha sido un trabajo arduo de mostrarle a la universidad que es importante el proyecto. Ustedes están muy chiquitos, ustedes no tuvieron todas las peleas, pero las que los tuvimos fue muy duro. O sea, yo recuerdo estando en la Universidad Javeriana sentado con el vicerrector administrativo en ese momento y las discusiones sobre las ganancias que producía o las pérdidas de la editorial. Era muy desgastante porque obviamente este negocio pues, no iba a ser del cual la universidad iba a vivir. El negocio es otro. El negocio de la universidad no es la venta de libros. El negocio de la universidad es educación. Hay una cosa adicional que es la producción de textos, que sí se venden, o sea, y yo difiero de lo que dice nuestro moderador, porque yo sé que mis cifras no son tan malas a la hora de las ventas de libros académicos. O sea, lo que pasa es que significa también generar otras estrategias, otros circuitos. El libro universitario en la librería tradicional siempre está en un rincón, eso pues nunca llega. Yo llego a las librerías en Bogotá y pregunto por un libro de la Universidad del Rosario, nadie sabe que existe y yo lo estoy viendo. Entonces son cosas que uno ha aprendido con el oficio y toca jugar como en todos los frentes. Yo creo que lo importante de la reflexión es que la cultura de lo editorial
en la universidad tiene que seguir en construcción y tienen que seguir abriendo los espacios donde las direcciones, las administraciones centrales entiendan realmente qué es el proyecto de lo editorial en la universidad. Pues si sigo hablando creo que hablo toda la tarde, entonces dejemos que otro. Bueno, trayectoria, yo empecé acá, yo empecé en la Universidad Nacional, yo entré como investigador asociado a una cosa loquísima sobre narcotráfico y muy lentamente me fui dando cuenta que no me interesaba para nada lo de narcotráfico y que me interesaba saber por qué las portadas del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales eran tan feas o por qué los libros del IEPRI, los investigadores del IEPRI pensaban que vendían 300 o 400 y les demostré que a veces vendían 80 o 90. Y todos esos temas asociados a lo editorial me empezaron a interesar. Aquí empecé la escuela, después hablando solo de la vida laboral, caí en un instituto que se llama el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde tuvimos una muy buena experiencia con María Victoria Uribe, que era la directora de crear una editorial en el sector público, que es un verdadero desafío. No es un instituto universitario, pero era un instituto académico. Y después terminé en la dirección de la editorial Javeriana. Ese es un poco el recorrido. A mí también me parece que Carlos empezó muy provocadoramente esta charla. Fíjense con qué empezó. Empezó diciendo los libros que no se venden, más o menos, que es un poco la característica a la cual a veces tenemos que defendernos en instancias. No, pero dije una cosa y es que la producción del libro académico es muy alta, es lo que más se produce. No, es también para provocarte. Pero no se venden tanto como otros libros. Sí, de acuerdo. Sí, pero bueno, podemos hablar de que los libros académicos no se venden. Porque en efecto... Entrémosle a lo provocador. Un poco el asunto de la edición académica es estar instalado en esa vertiente, en ese vértice de, por un lado, editar para públicos minoritarios. Quien entre a la edición universitaria pensando que va a editar masivamente o que va a editar muchos ejemplares, está equivocado, salvo que entre a una de las grandes empresas de edición norteamericana. Muchos de los títulos de la edición norteamericana pueden haber llegado a 30.000 y 40.000 ejemplares. Es más, las obras de Jung llegaron a 1.120.000. No, pero para decir que no siempre hemos sido minoritarios, Juan. No siempre hemos sido minoritarios. Hay casos especiales, pero la idea creo que no es espantar al público. No, pero esa era la fundamentación de lo que estaba diciendo, es precisamente eso. Lo que nuestro vértice es editar para públicos minoritarios, pero no siempre hemos sido totalmente minoritarios, es un poco el asunto. Y yo creo que tú, dentro de tu catálogo, lo tendrá Gustavo y lo tengo yo, tenemos títulos que pueden llegar, yo sé que este público está de pronto un poco sensibilizado con las cifras del Señor de los Anillos y todo ese tipo de cosas, y los vampiritos y todo eso, pero podemos llegar fácilmente a 10.000, 12.000 ejemplares con libros reeditados, y no solamente libros de texto, sino algún par de libros de investigación, pero son excepcionales, ¿de acuerdo? Es una excepción. La segunda cosa es editar con subsidios, es decir, editar libros cuando la ecuación financiera no da, que es bien interesante, es bien chévere, a mí me parece muy chévere. Yo nunca hubiera podido trabajar en la edición comercial como lo hizo nuestro moderador, porque ahí la ecuación cambia completamente y son otros las metas que hay que atender. Eso da una cierta libertad, pero también puede crear unos espejismos. Y por el otro lado, editar en tiempos no comerciales, es decir, con tiempos distintos. Para bien y para mal, el tiempo de la edición académica es totalmente distinto y depende de otras variables que podemos hablar de ahora. Depende de los egos, depende del juego de poder, depende de muchas cosas, depende también de que el libro esté listo y eso es muy chévere. Es decir, no tenemos que sacar a una autora como Isabela Santo Domingo en Navidad y eso crea una perspectiva distinta del asunto. Yo creo que, bueno, ahí empezamos a polemizar un poco, aunque no sé si la idea era polemizar, eso sí tampoco sé. No, está bien polemizar. Es verdad eso de, digamos que una de las cosas que he apreciado yo de cambiar de editorial comercial a editorial universitaria es
Pues que en general estoy editando o estoy trabajando con libros que realmente valen la pena, independientemente de si se venden más o menos, ¿no? Eso no siempre pasa en una editorial comercial, ¿no? En una editorial comercial uno también tiene que aprender a hacer un trabajo muy mercenario a veces. Pero bueno. Yo sí quiero, con respecto a Dejemos eso, Gustavo. yo sí quiero... No, aquí tengo... aunque es cierto que no es tan mercenario, a veces uno en las editoriales académicas también le toca editar cosas que no quisiera editar. Y a veces, sí, entonces... Y tiene que ver mucho con tal vez el desarrollo de la ciencia y con algunas presiones también de tipo disciplinar, profesional, jerárquico en la universidad. Entonces tampoco es tan bonita la cosa. No, pero es que nadie está diciendo. Sí, no, yo sé. No, para nada, eso está claro. Yo sé. Sí. Pero esa cosa que toca Gustavo, hay que aclarar una cosa, o sea, por eso parte del sufrimiento del proyecto editorial en la universidad, es por eso. ¿Cómo alejarse de publicar el libro del amigo del rector? Sí. O sea, porque esto era así, o sea, uno llegaba a la editorial de la universidad, y había de los 10 proyectos en un año, 8 eran del rector. Entonces era muy complicado manejar eso y rector pensar muy en ciencia. productivo. Entonces, ¿cómo crear mecanismos para poder sobreaguar sobre semejante cosa tan brava y no quedar mal con el rector, porque al final y al cabo él firmaba el cheque, entonces ni modo de dejar, ¿cómo hace uno? Entonces aparecen las políticas editoriales, los reglamentos, los manuales de estilos. Se sigue, pero cada vez la cifra es menor, o sea, la cifra de lo que yo denomino libros institucionales cada vez es más pequeña. ¿Por qué? Porque ya no son bien vistos, eso ya dentro de los escalafones no da puntos, eso no genera ningún tipo de incentivo, entonces obviamente los profesores o la gente que quiere usar ese recurso está evitándolo, porque obviamente no le va a entregar nada a su hoja académica. Pero eso sí, hace 20 años era libro de amiguito y amiguita, y esto llegaba y uno defenderse. Y pecados que llegaban y que había que publicar, porque hay sindicatos en ciertas universidades muy fuertes. Yo tengo un pecado, yo lo puedo confesar, no era el título del libro ni la profesora, pero yo me voy a ir para el infierno, porque publicar ese libro todavía me duele la cabeza. O sea, porque la profesora me dijo a mí en un corredor de la Universidad de Antioquia, sí quedaría muy parecido al libro en que me inspiré. Yo fui a revisar la inspiración, era un libro inglés totalmente igual, solamente lo tradujo. Pasa. Por eso los filtros tienen que ser cada vez más duros, la evaluación de pares ya no puede ser tan cercana a nuestros recintos de trabajo, porque obviamente que yo te conozco, entonces yo te evalúo, tú me evalúas, todos nos evaluamos, todos nos publicamos. Eso es un riesgo para la institución, es un riesgo para la ciencia, es un riesgo para el país, o sea, eso, pero sí se pasaba, pero creo que cada vez menos. Sí, bueno. Yo retomo cuál es mi trayectoria en esto. Yo empecé como muchos, me imagino, como decía Camilo esta mañana, poniendo comas también, haciendo corrección de estilo, sobre todo en textos académicos, y después pues me fui como acercando a más bien como a la reflexión de los asuntos editoriales, a los asuntos editoriales universitarios sobre todo, y hace como unos 8 o 9 años tal vez empecé como a trabajar en la universidad generando política editorial en general para toda la universidad. He trabajado en otras editoriales no muy comerciales, McGraw-Hill, que es un poco más académica también. Pero digamos que lo que he hecho en últimas es un poquito de práctica, pero también mucha reflexión al respecto, y a partir de ahí, pues en la dirección de la universidad he estado como trabajando en las políticas editoriales. Hace apenas unos 2 años me encargaron ser el editor general de la editorial de la universidad, y pues a partir de ahí empecé como no solamente a pensar la política, sino a aplicarla de alguna forma. Y me doy cuenta que las universidades en general, digamos, su reconocimiento tiene que ver mucho con la calidad de sus profesores, ¿sí? De su personal académico. Y la calidad de su personal académico se reconoce en general y en muchas ocasiones y en buena parte, pues por lo que publican. En general pasa eso. Pero es muy paradójico que una universidad
necesita el reconocimiento, quiere el reconocimiento, busca el reconocimiento a través de su personal académico, pero el mecanismo como publica o de la forma como se publica, sus editoriales o sus centros de publicación en algunos casos, pues como que no son muy fuertes, no se les pone mucho cuidado a eso. Y yo en eso sí, digamos que le tengo que decir a Felipe que, aunque no soy tan viejito, sí me ha tocado pelearme también el día a día aquí, como esto es muy importante para la universidad. No solamente es importante en el sentido de que nos podemos mostrar, sino también, como lo dicen ustedes, porque es que generar política editorial es generar una cultura editorial que se requiere en una universidad todo el tiempo, ¿no? Y que hay que estar insistiendo permanentemente en esos asuntos. Y a pesar de que uno encuentra muchos libros valiosos, muchísimos, que nuestra responsabilidad es difundir la investigación por un lado, apoyar la docencia y hacer también una conexión entre universidad y sociedad, digamos, es una responsabilidad muy fuerte de las editoriales, pues también uno encuentra que a veces hay libros que no merecen ser publicados por más investigaciones de punta que sean. A veces es mejor ponerlos no sé, a disposición de los 5 expertos que existen en un coloquio o algo así. Pero digamos, lo que quiero poner aquí sobre la mesa en este momento es que también creo que las universidades no le ponen el suficiente cuidado a las editoriales universitarias, tanto como el que de verdad requieren para fortalecer su academia. En general, digamos, y estoy viendo aquí, sobre todo lo veo a través de la Universidad Nacional, que es... Se está calentando esta mesa. Sí. Yo creo que no, Gustavo. Bueno, podemos hablar un poco de, por ejemplo, si uno piensa en editoriales norteamericanas, en editoriales universitarias inglesas, uno encuentra editoriales muy potentes, ¿no? Universitarias, que de hecho se sostienen a sí mismas, ¿no? Cambridge University Press, Oxford University Press. Digamos, no se trata de hacer comparaciones, obviamente son países desarrollados, etcétera, etcétera, pero un poco en relación con lo que dice Gustavo, también encuentra uno otro tipo de libros, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de la problemática de la edición universitaria en Colombia, ¿no? Que miremos un poco dónde estamos parados con respecto a editoriales universitarias de otros países, de Latinoamérica. Juan Felipe. Listo. Antes de tocar el tema, pues para no dejar en punto lo que decía Gustavo, no soy capaz, o sea, sí, hay que trabajar permanentemente en la cultura de lo editorial al interior de la universidad, llegar cada vez a los cuerpos de dirección, que son los que deben entender claramente qué es ese proyecto, o sea, eso no es una oficina, eso es realmente la universidad vista afuera, o sea, eso es una cosa muy importante. Entonces, lo que dice Carlos. Miremos un poquitico el panorama de las norteamericanas. No es que ellas sean autosuficientes, es que tienen un modelo muy distinto al nuestro. Cuando empezábamos a reflexionar sobre el proyecto editorial en las universidades en Colombia, eso es la década del 80, finales, 88, nos visitó el editor de Harvard y entendimos cómo era el modelo. El modelo es: la universidad inyecta un dinero, el Estado, donde está la universidad, inyecta otra parte del dinero, el resto del dinero lo pone la editorial, las publicaciones. El modelo así es muy eficiente porque hay una parte que llega y entonces ya, pues nada, o sea, no tengo que responder por ese dinero, no lo tengo que retornar. Obviamente copiar el modelo para América Latina, para el caso colombiano no era muy fácil. Entonces, porque pues, ¿cómo se retorna lo que gastamos a punta de libros? Pues porque venderlo sí se puede, pero nunca pues, podremos retornar lo mismo. Claro, y en un mercado limitado, con las dificultades, digamos, que tiene Colombia. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Entonces, creo que hemos encontrado un modelo... un modelo medianamente eficiente. Yo creo que pues, hablo de las 3 universidades por las que yo he pasado, la de Antioquia, la Javeriana y el Rosario. No sé cómo está la Javeriana en este momento. O
sea, Muy bien. Si a mí me... Lo puso en duda. Yo recuerdo que, para poner un ejemplo en cifras, si me entregaban 1 millón de pesos de presupuesto anual en la Universidad de Antioquia, el retorno a la que estaba obligada la editorial era al 50% de ese millón, o sea, 500.000 pesos. O sea, cuando la universidad asumía parte de lo que se gastaba en el presupuesto, pues obviamente aligera y el retorno no tiene que ser igual. Además, asumía la planta de la editorial. O sea, en ningún momento se podía cargar el costo de los empleados a los libros, porque entonces ahí sí sería la debacle, porque cómo se vende un libro en Colombia si uno además del presupuesto que le dan, le carga el personal que está interviniendo en cada uno de los procesos para la publicación. Entonces yo creo que el modelo es un poco diferente. América Latina más o menos trasega por el mismo modelo, donde la universidad asume parte de lo que son los costos de publicación de un texto. Sobre el panorama latinoamericano, es muy complejo porque América Latina en lo editorial en las universidades es muy desigual, muy desigual. Yo vengo observando esto con María, que la veo por allí, en América Latina. Hay 3 países con una producción, 4, con producción interesante. Está México, está Colombia, está Brasil y está Argentina. Ya. Los demás países tienen producción, pero realmente lo deja uno preocupado porque es poca. Enseguida Nicolás podrá contarles lo que él presenció. ¿En qué universidad fue, Nico? ¿En El Salvador? El Salvador, sí. ¿Cuántos libros publica esa universidad en la que estuviste? 6 al año. 6, pues es una universidad importante, en una región que requeriría un poco más de esfuerzo de parte de sus universidades. Carlos, ¿me permite hablar de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe con la pregunta que me hace? Esta es una asociación que intenta reunir toda la producción que hay en el continente y no se imaginan la dificultad. Es completamente difícil. O sea, saber qué se edita en Uruguay es casi que imposible. ¿Qué hace Bolivia? Tampoco sabemos. Entonces, cuando uno mira todo el continente, uno dice, bueno, ¿y entonces para dónde vamos? O sea, ¿qué es esta cosa? Cuando uno va a Ecuador, yo estuve en Ecuador hace 2 años apoyando la creación de la red de editores universitarios del Ecuador, y realmente yo me sentía en el siglo XVIII. Yo decía, esto está... O sea, si lo que mencionaba Gustavo de los amiguismos, todos los libros eran los amigos de los rectores, yo decía, esto no puede ser. O sea, esto está al lado de Colombia, donde hay un desarrollo más o menos, pues un poco más interesante, pero esto era el atraso. Y cuando pasé después a Lima, donde vi cosas más interesantes, pero tampoco, o sea, aparte de 2 universidades importantes como la San Martín o la San Marcos, lo demás es un vacío que uno dice, aquí pasa algo grave, no en las publicaciones, en la universidad que se quiere mostrar y que se quiere visibilizar. O sea, hay un problema real. Las mexicanas, que es importante como centro editor, como país editor que es de vieja data, la producción editorial de las universidades también deja cierto sinsabor. Aparte de la UNAM, que es un monstruo, que realmente es enorme, las demás pues tienen producción, pero uno no espera que sea de esas dimensiones tan pequeñas. Uno esperaría que, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, que está en los límites con Estados Unidos, tuviera más producción sobre migración, sobre frontera, sobre problemas sociales que habitan en la región, y no, es 2, 3 cosas y ya. O sea, hay un problema que creo que amerita una reflexión y otro seminario porque es un tema largo. Entonces creo que con ese resumen puedo hacer como un panorama general. Chile es interesante, pero Chile mira para el Pacífico. Chile no mira por encima de los Andes. Entonces, también deja un sinsabor. Venezuela tuvo un momento brillante, pero en este momento se ha silenciado. Las islas son el silencio profundo. El Caribe para nosotros es un sitio turístico, o sea, con producción muy importante en la Universidad de Puerto Rico, que no conocemos nosotros,
o lo que produce la Universidad de la República Dominicana, que también es interesante, pero no llega hasta acá. O sea, falta una cosa real en la región que nos permita comunicarnos y que sea un poco más fluido. La producción editorial del Brasil es enorme. Yo creería que ya nosotros deberíamos hablar francés, portugués, porque pues toca, porque está al lado, y también ser capaces de mandar lo que tenemos. O sea, es un trabajo realmente arduo el que está por delante, porque hay que trabajar más a favor de la región y menos separado como está en este momento. No, yo sí discrepo un poquito del pesimismo de pronto que siento. Yo creo que miren, el único sector de real crecimiento editorial es el universitario. No hay otro sector. El sector comercial, como ustedes saben, tiene bastantes problemas. Tal vez con el sector independiente, las editoriales independientes, que también va a tener su foro acá. Yo no veo en otra perspectiva de crecimiento en el sector editorial, tanto así que en la Cámara del Libro el sector editorial universitario se volvió importante, cuando no lo era antes. Y eso está de la mano también del crecimiento de las editoriales universitarias en términos de número, en términos también de calidad. Créanme, hace 15 años no encontrábamos un pabellón como el que tiene la edición universitaria. Visítenlo. Es que incluso los mismos mexicanos estaban asombrados por la cantidad de títulos. Estás hablando de Colombia, Nico, yo estaba hablando de América Latina. No, o sea, cuando claro, estás por en el supuesto. continente, No, pero realmente es... Por eso, pero un es poco fuerte y hablando duro. de lo que decía Gustavo, en el sentido de que también siento que yo creo que hay un crecimiento también en términos de calidad. Sí. Uno encuentra, por lo menos en cada feria del libro, en ciencias sociales, que es mi sector, el que me gusta mirar, no puedo decirlo en matemáticas, no puedo hablar tanto de arquitectura, pero en ciencias sociales hay por lo menos 25 libros buenos en cada feria del libro. No importa, podemos pensar de un eje de universidades más o menos, y eso más o menos selecto o no importa, identificables, pero ahí están. Significa también que las universidades, y eso les interesa a ustedes, han aumentado la plantilla de personas que trabajan en lo editorial, que los reclutamientos son más profesionales, que encontramos ya una figura de un editor en cada una de las editoriales. Nosotros podemos fungir un poco como directores administrativos, bueno, un poco conceptuales y todo lo que quiera, pero todos nosotros tenemos editores formados para trabajar los textos, para recibir el manuscrito, para intentar hacer un diálogo con el autor, para transformar esa tesis doctoral que puede ser difícil transformar o no, para hacer un diálogo sobre la escritura, para dialogar sobre problemáticas de derechos de autor, etcétera, etcétera. Ahí hay trabajo de editor y trabajo para editores bastante fuerte. En términos de contratación editorial, de cantidad de freelanceros que trabajan en lo editorial, yo les pregunto, ¿no seremos el sector de mayor contratación en Colombia? Un comercial, un editor no puede decir freelanceros. Me muero de pena. Pero esa palabra tan horrible que se dio rojo. Bueno, y tampoco puede decir al interior, que es un galicismo. Sí. En el interior. Que es eso tan miedoso. También. Sí, yo estoy de acuerdo. Galicismo me gusta más que freelance. Esta rivalidad Rosario-Javeriana es... Con Nicolás estoy muy de acuerdo en lo de que se ha incrementado tanto el número de títulos en los últimos años, en la publicación académica, y la calidad es impresionante. Ahora uno ve que no solamente la calidad del contenido como tal, sino la forma en cómo están hechos los libros. También nos hemos estado cuidando cada vez más de este asunto. Pero yo sí quisiera, digamos, aquí poner sobre la mesa, la editorial universitaria es un híbrido, creo yo, digamos que juega en dos mundos, que en ocasiones puede llegar a ser contradictorios o difíciles de empalmar, que son como el mundo académico, de la reflexión, del ideal, de ese tipo de asuntos, y el otro es el mundo comercial, donde tiene que uno ir a vender a ver qué consigue, ¿sí? A ver cómo saca esos libros, esos 300 o 200 libros que imprimió de un título. Y tal vez creo que ahí estamos fallando mucho. Entonces, aunque es cierto que se incrementan los títulos, yo no sé si es cierto que estamos vendiendo más, o si estamos haciendo... No, yo sé que no lo han afirmado, estoy poniéndolo yo como una hipótesis, digamos. Sí, eso es otra cosa. No sé si eso es un éxito, no sé si eso es un éxito también. Yo creo que sí, yo creo que tocas un tema muy, muy importante, porque es que el editor universitario, y Nicolás pues no es muy afecto a esa definición, es distinto, o sea, no es igual, además de ocuparse de otras cosas.
Yo pienso en el editor universitario y creo que tiene que estar conectado con la docencia, con la investigación, con la extensión, con todo lo que la universidad es. No puede sustraerse de ese ente mayor al cual pertenece. O sea, yo tengo que estar enterado de los cursos que se dictan, de las cursos de extensión. O sea, creo que es un trabajo que le compete al editor universitario, porque son oportunidades que tiene para canalizar su trabajo, para visibilizar lo que está diciendo Gustavo. O sea, producir no solamente es producir, el editor no está solamente para publicar, tiene que garantizar que lo que hace sí se cumpla una función, o sea, que sea usado por alguien, por un tercero. Eso que los índices de revista nos mostraban nos muestran que es el factor de impacto, el nivel de citación, tiene que ver igual con los libros. O sea, hay que ocuparse de eso. Yo creo que el editor tiene que pensar y crear estrategias para eso. Sí, yo quiero decir algo al respecto. Yo vengo del mundo comercial, llevo apenas año y medio en el ámbito universitario y pues evidentemente hay cosas que me han sorprendido muchísimo, que han sido difíciles, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, que con la que yo venía y que he tenido que ir como, pues sí, como tratando de armar el tema ahí. Yo noto que hay una producción más alta porque en general hay una mayor profesionalización de los profesores de las universidades, ¿no? Ahora casi todos los profesores, pues sobre todo en las universidades más importantes, tienen doctorado, ¿no? Eso antes no pasaba y eso es una cosa que, digamos, es de los 90 para acá. Digamos que todos los profesores están metidos en sistemas de evaluación donde las publicaciones, digamos, tienen un peso específico, ¿no? Ellos también pues quieren publicar lo que hacen, ¿no? Lo que pasa es que no se piensan los libros, esos libros que se publican. No solamente quieren, les toca, tienen. Sí, sí, bueno, claro, tienen que hacerlo, pero no están pensando los libros. A mí me da una impresión con los libros universitarios, con algunos libros universitarios, y es que se quedan en un diálogo muy cerrado, ¿no? Y una de mis grandes discusiones en la editorial de la Universidad de los Andes, digamos, con mi jefe que viene del ámbito académico puro y duro, es pues que yo como editor también estoy pensando en construir libros, ¿sí? Y en construir libros para comunicarme con una sociedad, ¿sí? Entonces yo a veces noto mucho material universitario de buena calidad, pero que no sabe dialogar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que empezar a hacer los énfasis editoriales. Eso no se puede en todo, ¿sí? No se puede con todos los libros, ¿sí? Pero hay libros a los que son universitarios, que son académicos, que sí hay que pensarlos desde el punto de vista editorial para que tengan un mayor impacto en la sociedad. Claro, eso también es una responsabilidad del editor universitario y no solamente es pensar los libros uno a uno, que tiene que hacerse, sino que ahí, debido al gran volumen de títulos que le llegan a uno a la editorial todo el tiempo, también es importante pensar en generar colecciones, líneas, series que fortalezcan unos, que traigan a otros, a poder encontrar. Yo siempre hablo, digamos, de la editorial como esta es la voz de la universidad a veces frente al país o frente al mundo en general, digamos. Yo tengo que encontrar esos tonos en donde usted puede por fin hacerse escuchar, ¿sí? Entonces, que va desde el mismo hecho de pensar el título de un libro. O sea, yo odio los títulos de los libros académicos. En general, cuando el profesor viene con un título de un libro, es un título descriptivo absoluto de 3 líneas o algo así. Exacto, pero entonces desde ese punto, desde ahí hasta pensar en una colección y ese tipo de cosas, creo que eso es lo importante. No, pero por supuesto, pero me da la sensación de que a veces estás dándole algunos roles a los editores que deberían tener las oficinas de comunicación o los periodistas científicos de las universidades. Yo ahí tengo una pelea incluso casada en mi universidad con la oficina de comunicaciones. Y es que ellos dicen, señor editor, hágame un poquito más liviano el contenido de ese libro.
trate de ponerlo más masticable, que esto es para RCN, ¿no? Y entonces uno dice, pucha, y tengo un libro sobre las enfermedades de Usher, o una cosa así bien complicada, ¿cómo lo transformo? Yo a veces y no tengo tiempo, estoy en 2800 cosas, como tú muy bien lo has indicado. A mí me parece que el rol tiene que venir de allá. ¿Dónde están sus 3 periodistas científicos que son capaces de leer ese libro muy rápidamente, en Z, lo que quieran, con la contracarátula, lo que sea, y transformármelo un poquito? Porque yo, además entonces de editor, además de estar pendiente de los contenidos, además de mirar si en la imprenta no se equivocaron con el papel, además tengo que además hacer trabajo de comunicación científica, no sé, no estoy seguro. Además de hacer títulos encantadores y de libros muy bonitos, yo creo que el rol del editor es hacer buenos libros, y las universidades grandes pueden tener una cierta capacidad de transformar mediante periodismo científico unos contenidos. No estoy seguro que sea nuestro rol, aunque reconozco que hay muchas cosas que nos hacen falta en la comunicación editorial universidad, editorial sociedad. A ver, yo creo que uno sí, yo peleo mucho con los títulos y pues sí, creo que he encontrado como claves para sugerir mejoras en algunos. Yo no creo mucho en el periodismo científico, Nicolás, qué pena, yo realmente no creo que sirva para nada. Banaliza mucho la ciencia, y yo creo que la ciencia es ciencia, o sea, no porque no pueda darse un mensaje un poco más ligero, en el cual no creo. Yo creo que el ejercicio debe ser otro. El ejercicio es lo que produce la editorial universitaria es ciencia, ya, o sea, no hay que darse golpes de pecho, o sea, es buscar los canales a través de los cuales esta información circula. O sea, yo creo que algunas cosas se pueden subir a prensa y hacer un ejercicio distinto de mostrar a la universidad que publica otra cosa, pero ciencia es ciencia. Esa discusión la tenemos desde hace rato los académicos y los editores, creo que no hay que gastar en eso, es saber llegar con el libro a donde debe llegar. Yo creo que es lo importante, o sea, yo creo que si el libro que se produce sobre la enfermedad que citaba Nicolás llega a los académicos, que les permite hacer discusión, confrontar, debatir, proponer, avanzar, o sea, de eso se trata el conocimiento. Estuve en Brasil hace poco y lo que más me gustaba era el nuevo concepto de transferir conocimiento, o sea, cómo lograr transferir conocimiento adecuadamente dentro de la universidad, por no decir el interior, dentro de la universidad, y lograrlo no solamente dentro del recinto al cual pertenezco, sino un poco más allá. O sea, cómo aprovechar las nuevas tecnologías, por ejemplo, y hacer una cosa más efectiva y mucho más directa con los académicos a los cuales les importa la publicación a la cual yo le estoy apuntando como editor. A mí hay veces, en la universidad en la que yo trabajo, en el Rosario, hay una publicación, una cosa periodística, periodismo científico, que cada vez que lo leo digo, no puede ser más pobre porque no da, o sea, porque lo que transmite es imposible que el lector quede con algo en la cabeza, o sea, no puede debatir, no puede confrontar. Esto es una universidad y la universidad tiene esa función, creo yo. No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, estaba diciendo yo simplemente que de pronto hay un trabajo de las oficinas de comunicación con ciertos libros. Por ejemplo, tú hiciste un libro sobre los cafés en Bogotá, muy bello, pues no lo vi muy mojado en prensa, lo hubieran podido mojar más, pienso yo. Pero bueno, pero eso es una discusión distinta. Pero es que no todos los libros, digamos, lo que está diciendo Felipe, creo que no todos los libros se pueden sacar a prensa. No, pero ese libro era muy cristalino. Pero si uno tiene un libro que es provocable, digamos, exacto, pues es el papel del editor ponerlo en esos términos. Ok, yo creo que el papel del editor es también hacer bonitos libros. Claro. Y les voy a decir la cuarta regla de la edición universitaria en general cuando uno ve ese pabellón de los libros universitarios. Muchos libros son feísimos. Y cuando algunos editores comerciales dicen, uy, qué libro tan feo, parece universitario, ¿no? Nosotros nos ofendemos. Porque ¿cómo así que cuando dicen libro feo, libro universitario? Pero es verdad, muchas editoriales hacen libros con diseñadores que vienen de, no sé, de un bosque encantado, yo no sé de dónde. A veces los mismos autores hacen sus carátulas.
Sí, pero es que hay cosas muy improvisadas que puede notar una edición universitaria en general. Por ejemplo, no hay colecciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en los Andes hace 3 o 4 años, los de antropología sacaban unos libros, los de historia sacaban otros, los de ciencia política otros, y ningún libro tenía nada que ver con el otro, ¿no? Y no, es una estética heredada. Lo que pasa es, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de Antioquia, los libros que yo tenía que leer eran casi todos Editorial Progreso, vía Moscú, y eso diseño cero, o sea, esto era letra nada, o sea, eso había que comprar una lupa para poder leer porque era imposible. Entonces esa estética se hereda, o sea, es una cosa que el libro académico, porque obviamente no hay que gastarle mucho, porque hay que abaratar costos, pues la estética es ninguna, o sea, todo lo contrario, o sea, un libro tiene que tener todos los ingredientes que debe reunir una publicación, porque estará en manos de un lector y ese lector merece todo el respeto del mundo. Y yo creo que va desde la cubierta, que tanto preocupa a Nicolás, y de la caja gráfica, o sea, hay cajas gráficas que le llegan a uno del texto o sea, hay unos libros, por ejemplo, que publica el Fondo de Cultura, que uno los tiene que leer porque los tiene que leer, pero son infames de caja, o sea, eso va de lado a lado, no hay un espacio para nada, o sea, y después del Fondo de Cultura Económica, o sea, esto es una editorial comercial y ahí no, dicen, no, tienen que ser menos páginas, entonces le empacan a uno todo en una cosa diminuta, pero bueno, yo creo que uno se tiene que gastarse un poquito el tiempo de cuidar que le está entregando al otro, aparte de la calidad del contenido, que es lo que realmente a mí me preocupa. Pero ahí hay que también tener contemplar un equilibrio entre el diseño, el costo de ese diseño, digamos, y el costo final del libro. Y lo digo porque yo, digamos, aquí tengo que echarme toda la culpa, a veces tampoco puedo dormir por esos asuntos, es que nosotros aquí en la universidad tenemos varias colecciones. En artes, por ejemplo, la Condición sin Condición es una cosa hermosísima y nada costosa, pero por ejemplo está la Obra Selecta, que es una de esas colecciones que nosotros institucionalmente hemos querido fortalecer. Y a veces yo digo, pues esta colección Obra Selecta es tapa dura, el mejor papel, la mejor tipografía, guardas de colores, todo el cuento, pero es imposible de comprar un libro de esos. O sea, Pero, ¿de quién es la decisión? Del editor. Por eso digo que me echo la culpa. Por eso estoy diciendo que hay que tener también como cierto... No, yo me voy a atrever a decir algo de la Universidad Nacional de Colombia, porque trabajé un poquito acá, mi mamá jubilada acá, bueno, lo que ustedes quieran. Pero a mí me sorprende que la Universidad Nacional de Colombia tenga esa dispersión general en todos los fondos. Hay facultades que hacen trabajos excelentes y la mayoría de las facultades lo hacen. Central también, pero porque no hay una política editorial general. Eso es una cosa absolutamente impresionante. En términos generales, que unifique una gran cantidad de colecciones y de trabajo editorial. Yo sé que acá me van a matar y por ahí seguramente me van a hacer un atentado al final cuando salga. Pero a mí me parece que eso es importante. Pero eso es una cosa que se está construyendo, digamos, ahí me está martillando, yo lo sé. Pero es una cosa muy reciente, digamos, la editorial como editorial, con editores, ¿sí? Que trabajan con autores, eso es una cosa pues, que... Lo que tocábamos en el inicio, o sea, la cultura de lo editorial está en construcción. O sea, yo insisto que esto que conocemos en el pabellón de Corferias que Nicolás mencionó, que es muy importante, o sea, de eso, de lo que tenemos ahora, hace 20 años, hace 15 años teníamos cosas, hace 20 años era espantoso, era Editorial Progreso vía Moscú, y esto era gris desde que entraba hasta que terminaba, y además era de este tamaño. Entonces yo creo que sí hemos mejorado, pero eso es el diseño, lo que está saliendo, lo cual es importante, pero la cultura de lo editorial, pues obviamente apenas se está asentando. Nicolás toca una cosa grave, no pasa solamente en la Universidad Nacional de Colombia, pasa en la UBA en Buenos Aires, pasa en la UNAM en México, donde cada facultad es un centro en sí mismo, y obviamente por las dimensiones mismas de la universidad, en el caso de las universidades públicas en estos 3 países. La colección Sin Condiciones hasta Alfonso, y pues a mí me gusta el nombre, hasta ahí. Tengo mis críticas frente a la colección, hay otras que me gustan más en lo que produce la Facultad de Artes. Pero yo creo que eso de propiciar la cultura y la discusión de lo editorial dentro de la universidad hay que fortalecerlo, hay que crear
realmente un debate, pero no solamente un debate, que nos sentemos aquí, que aprendamos cosas, hagamos comentarios de cosas, sino subir de nivel, o sea, cómo llegar a esto, a un consejo superior universitario, a una conciliatura, a un cuerpo de gobierno que realmente entienda qué es esto. Esto no es para publicar una cosita, esto es realmente lo que la universidad está produciendo como ciencia. O sea, no es solamente un adorno y un puesto más dentro de la burocracia institucional, sino que esto le importa a la universidad como proyecto. Las publicaciones cada vez más son un punto observado por cualquier tipo de calificación nacional e internacional, y si no se cuenta con procesos de calidad, pues obviamente va a ser muy difícil que estemos dentro del circuito de la gente de calidad en la educación superior. Son cosas que hay que pensar y que las instituciones tienen que llevar a la discusión permanente de sus medidas directivas. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. ¿Qué tal si hablamos un poco de nuevas tecnologías? ¿Cómo ven ustedes la edición universitaria? ¿Qué creen que va a pasar con la edición universitaria con todo lo que está pasando ahora? Uy, bueno, yo sí, ahí... Otro tema candente. Ahí sí, bueno, cada uno habla de su fondo, supongo. En el caso de la Javeriana hay un atraso impresionante. Y me parece bien paradójico que desde la universidad, que es el sitio de experimentación, que es el sitio donde se trabaja, un poco con todo eso, no se irradia hacia lo editorial todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo sí me atrevo a decir que la transformación es absolutamente completa. Me atrevo a decir que en unos 3 o 4 años vamos a tener mucha dificultad para imprimir en papel. Es un vaticinio que hago. O que vamos a imprimir muy pocos títulos. ¿No? Que no me oiga, los jesuitas tienen imprenta, ¿no? La Javeriana. Es que no me oiga el gerente. Y yo creo que, pero ahí el asunto es por supuesto, y eso ya para que Gustavo y Felipe digan un poco y Carlos también cosas sobre eso, yo creo que nos ha falta, no se trata de la digitalización tradicional, PDFs arriba, sino un juego mucho más potente de ebooks, mucho más robustos y que arranque desde que el manuscrito es entregado, es decir, que haya mucho más trabajo no en la punta de la cadena, sino en todo el circuito de la cadena. Y eso me temo que también es costoso. Entonces vamos a entrar en una idea de que hacer ebooks también cuesta y también exige reflexión editorial digital, que no es la misma exactamente que el otro. Y necesitamos editores que tengan esa formación. Nosotros estábamos tratando de llevar a ebook un libro sobre músicos del Pacífico, y realmente cuando empezamos a ver todo lo que podíamos hacer, pero también los costos que nos llevaba el proyecto, empezamos a asustarnos. Ok, la digitalización de proyectos, sí, pero ¿a qué costo y cuáles títulos, cuáles vamos a llevar? Pero yo sí creo que, y con esto termino, eso nos va a resolver un problema que es el quinto problema de la edición universitaria, además de los editores que pelean, que es el problema de la distribución. Yo estoy muy tentado a veces en hacer experimentos como las revistas en Open Access ya de todos nuestros libros. Incluso desde muy temprano, desde fases muy tempranas, Juan. No en 3 años yo te pongo el libro en la web, no te preocupes si se agota o no, desde más temprano, pero con ebooks robustos. No esta idea de ebook tan tradicional. Ahora, no estoy criticando a los que ya están haciendo eso de una manera más tradicional, porque creo que también es una cuestión de recursos y de rapidez. Y por último, una cosa es un ebook del libro de filosofía. Pásale el micrófono. No le voy a pasar el micrófono. Gustavo. Bueno, yo tengo el micrófono. No, a ver, yo creo que, bueno, me voy a ir a los zapatos del investigador. Yo, cuando no edito, investigo cositas. En la última investigación que terminé, lo más grato fue poder consultar desde mi casa la mayoría de los documentos que quería leer. O sea, estaban ahí, a través de la biblioteca de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana, de la Nacional, podía acceder tranquilamente a grandes bases de datos, bajaba textos que quería y que necesitaba mirar. Entonces, obviamente,
eso como investigador, ¿qué me hace pensar como editor? Que es que yo no puedo subtraer a la editorial de contar con el recurso de que otro me pueda consultar en otra parte. O sea, ¿por qué no? En el libro tradicional, sí, o sea, es que una cosa es un libro, el contenido, y otra cosa es la multimedia. Cuando yo digo multimedia es que puedo darle más vínculos a la publicación y darle un juego mayor, como en el caso de la música, que es un proyecto que me parece muy bonito, que los costos pueden ser porque tienes que vincular música, pentagramas, tienes que hacer una cosa distinta. Hay libros que obviamente van en la conversión al pop y ya, o sea, se descargan y listo. Los libros que, por ejemplo, nos solicitó la profesora Joanna Papor, son libros que ella ya está usando en sus cursos de Georgetown o de Duke, no me acuerdo. Y sus estudiantes los adquieren a través del distribuidor, o sea, son libros que los estudiantes van a trabajar en sus cursos. Entonces, son productos distintos. Una cosa es un ebook y una cosa es una multimedia, porque pues, no pueden ser iguales. Yo creo, lo digo tranquilamente, a mí el soporte no me trasnocha. A mí me parece que el asunto es el contenido. O sea, a mí, desde hace rato, le dije a la Universidad del Rosario, los libros que haga la universidad salen al tiempo, como ebook y como papel. Ya. Porque es que así debe ser. O sea, hay un derecho que yo tengo que garantizarle a ese lector que yo no conozco para que pueda acceder a esa información, y yo quiero que acceda, yo no quiero que se quede sin eso, quiero que lo que produce la universidad sea consultado. Entonces yo creo que eso sí hay que hacerlo y hay que hacerlo de una vez. Comparto lo de Nicolás, me gustaría mucho jugar con algunos libros en la posibilidad de que sean abiertos. Por ejemplo, las revistas de la Universidad de Rosario, las académicas, salen gratis, inmediatamente se publican, o sea, esas revistas se pueden consultar, inmediatamente se hacen, y aún así se venden. Yo digo, ¿por qué se venden estas revistas si la gente lo puede ver? O sea, hay un público para eso. Entonces, yo creo que el soporte no es una cosa que nos asuste, lo que hay que garantizar es que la gente pueda contar con la información que hemos editado. Sí, pero también con respecto a los soportes, creo que también lo vamos a ver tal vez más en el futuro, digamos que se marca una diferencia de precios importante, ¿no? Digamos que una de las características de los libros académicos es que son los más difíciles de hacer y usualmente los más costosos. Cuando hice la consulta, cuando pues, había que saber cómo se ofertaban los libros de la Universidad de Rosario, pues empecé a indagar las universidades norteamericanas y europeas que habían publicado ebooks. Hay editoriales como Harvard que dicen que ellos no venden soporte, que ellos venden contenido, entonces un libro en papel vale mismo que el ebook. Si es $100 papel, $100 el ebook. Otras editoriales hacen un descuento del 30% porque obviamente reflexionan que pues, no se le puede cobrar papel a alguien que lo va a leer en pantalla. Ese es el modelo que usamos nosotros, o sea, bajamos no me acuerdo el porcentaje, es 30 o 35, no recuerdo. Porque no se le cobra, pero hay editoriales que cobran lo mismo. Bueno, pero a mí sí me preocupa, bueno, digamos, yo sí creo que hay que ponerle mucha atención al soporte. Y lo digo por una razón, es que una cosa es hacer un libro, redactarlo, pensarlo para imprimirlo, y otra cosa muy distinta es redactar, pensar un libro para ponerlo en un soporte digital. Y creo que ahí sí, digamos que las cosas deben funcionar distintas. ¿Por qué crees eso? No, tienes que explicar un poco más por qué crees eso. Son dos puntos ahí. El otro punto es que evidentemente el soporte nos va a facilitar, como dice Nicolás, pues, la distribución. Entonces, el soporte sí influye mucho en algunos aspectos editoriales, como tal. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo lo del soporte? Porque es distinto pensar un libro en soporte digital y distinto pensarlo para imprimir. Porque yo sí no creo que exista una diferencia clara entre multimedia y un libro digital. Y todavía es mucho más patente esa diferencia difusa, digamos, que no existe, o que es muy difícil de identificarla en los libros académicos. Yo creo que se va a ir haciendo cada vez más difusa. Cada vez más difusa. Los libros académicos, miren, en general un libro académico que uno pues, digamos, publica a partir de los resultados de una investigación,
esa investigación no solamente termina con unas conclusiones que se pueden poner en un texto. Probablemente muchos elementos de esa investigación que podrían encontrarse en un libro digital tienen que ver con alguna simulación computacional o una entrevista en video o algún tipo de cosas. Y eso no deja, por incluir esos elementos, eso no quiere decir que deje de ser un libro. Son casos puntuales. O sea, pero son casos muy puntuales. Estoy hablando de la publicación universitaria, y eso no es un caso puntual. Es que aquí tenemos si es puntual, física, matemáticas, geografía. Esas disciplinas tienen problemas. O sea, yo tengo un libro muy bonito que no se va a publicar nunca porque requiere un software, que es un peso que habla del problema de la ciencia, que es un problema matemático, filosófico, muy bello. Pero el software vale una fortuna. O sea, y además, entonces, primero, el evaluador no lo puede leer porque no tiene acceso al software, que para poder bajar, si hay un problema real. O sea, ese libro ni va a salir en digital ni va a salir impreso, porque no hay posibilidad. O sea, porque es lo que tocaban, que hay una comunidad académica muy restringida, que obviamente le va a tocar leerlo en la biblioteca de la universidad o en el sitio especial para poder consultar. Pero yo me refiero, o sea, es al grueso del paquete editorial, o sea, no solamente a los casos particulares o sea, la Nacional tiene física, claro, pero yo estoy como entre los dos. Yo creo que los dos tienen razón en cierto sentido, y creo que también, no sé si les está pasando una cosa muy interesante, y es que los autores de cierta generación, me están llegando ya autores jóvenes con rollos completamente distintos en términos de sus expectativas frente al libro. Ese profesor de filosofía de unos 47 o 54 o 56 años está muy conservador y quiere sus cosas como las plantea, y sabe que su universo de lectores va a funcionar muy bien con ese soporte. Pero ese profesor nuevo que me está llegando de artes, de antropología, que tiene 30 y pico años, que ya es un nativo de hace mucho tiempo, está pensando en otra cosa cuando habla del libro. Y yo me estoy quedando un poquito, me estoy fragilizando bastante en las respuestas que le puedo dar. Siendo como el de 54, 56. Claro, estoy sintiendo que la reforma pensional tiene que llegar ya, porque si no, y que los que me van a reemplazar están aquí y son peligrosos. Entonces yo creo que también depende un poco de esa interlocución. Por supuesto también quiero recordarles un poco un llamado a la realidad. Este no es un país tampoco muy rico, y los proyectos universitarios, sus presupuestos son siempre muy pequeños, y eso forja de todas maneras una cierta capacidad, digamos, potencialidad de cada proyecto. Cuando tiene de verdad a veces 8 millones de pesos para hacer un libro universitario, que tiene 370 páginas, que toca pasar por corrección de estilo, porque está escrita por el topollillo, porque las imágenes no funcionan y toca comprar fotografías, porque etcétera, etcétera, etcétera. Toca contratar un índice porque el autor no lo va a hacer o no lo quiere ni siquiera generar en palabras claves, etcétera, etcétera. Eso vamos pensando que de todas maneras ahí tenemos una serie de requerimientos que tenemos que cumplir, y no hay tiempo. No hay tiempo, porque qué chévere este libro digital. Hagamos una cosa, pasémoslo al departamento de experimentación de la editorial, que hay 5 personas esperando. Yo supe. No tenemos eso. Cuando se habla de la edición en soporte digital, es que cumpla con todos los procesos. O sea, tiene evaluaciones, tiene corrección de estilo, no es que se les suprima nada. ¿Qué sí me preocupa a mí? Que hay una reflexión muy interesante a nivel mundial sobre cómo se lee en pantalla. Eso sí es una reflexión que nos debe ocupar. Hay 2 estudios que me llegaron, uno de la Universidad de Leicester en el Reino Unido y otro de la Universidad de Amsterdam, donde los investigadores muestran que la capacidad de atención de una persona en pantalla es distinta a la que tiene sobre el papel. En la discusión que hacíamos en el grupo de investigación donde llevamos este tema, es que obviamente estábamos hablando de gente gente que está estudiando, gente joven. Yo tengo problemas con eso porque ya estoy baja ya, entonces ya leo igual de aburrido en pantalla que en papel. O sea, pero la gente que tiene el dominio diferente de la herramienta, obviamente tiene una cosa que debe ser más cuidada a la hora de transferir el conocimiento. Eso ya entra a jugar, es el docente, porque es realmente donde está el problema de
pero no es porque está La cambiando el soporte del libro y por lo tanto está cambiando la costumbre también. No es el soporte, es el ejercicio de leer. Sí, pero eso es una costumbre. Digamos, yo lo pienso ahora, no sé, cuando estaban los rollos, cuando existían los rollos y pasaron al códice, pues la costumbre de los lectores tuvo que cambiar definitivamente. Por ejemplo, no sé, ya uno no tenía que esperar leerse todo para llegar al final, sino que se podía saltar, por ejemplo. El riesgo es eso Ahora, que Nicolás tocaba, no sé si que es lo el viste tiempo. de- El tiempo de la lectura debe seguir siendo, pero es el tiempo de la lectura. Pues que es lo que creo yo, o sea, la discusión puede ser más larga y en torno a eso pues podríamos hacer pues, un debate extenso. Pero el tiempo de lectura, de acuerdo con lo que yo sé, es el tiempo de la lectura. No va más rápido, no va más cortico. O sea, pensar porque está en pantalla, voy a leer más rápido. No, o sea, yo creo que hay que masticarse, hay que digerir. Más fragmentario. Es que ahora Pero es yo más creo que eso fragmentario. sí, yo creo que sí está cambiando radicalmente, ¿no? Yo creo que no se van a hacer los mismos libros que se han hecho hasta ahora, ¿no? Los muchachos ahora leen de una manera fragmentaria, como dice usted, ¿no? Saltan mucho. Y pues uno, digamos, desde su edad, puede decir que eso es un poco raro, ¿no? Pero incluso hay estudios que dicen que las conexiones neuronales y las capacidades de los chinos están evolucionando también con esa manera fragmentaria de leer, ¿no? Y yo creo que lo empezamos a ver en el desarrollo de ciertos libros, no necesariamente todavía en los libros universitarios, pero sí en productos multimedia hechos para este aparato que ni son películas, Carlos, ni qué son pena. libro, No, volvamos un poquitico, o sea, listo. Entonces, lo que tenemos que reformular es cómo se está construyendo la ciencia. Porque, a ver, si nosotros estamos produciendo ciencia y toda la ciencia se va a volver multimedia porque los chicos leen más rápido, o sea, creo que eso hay que bajarlo, discutirlo, porque no me parece que sea tan sencillo dije que y la vamos a ciencia se jugar vuelve sobre un multimedia. juego que me parece completamente peligroso. O sea, yo creo como editor que estas nuevas formas de leer son parte del ejercicio que nos debe ocupar. Yo creo que uno debe estar más conectado cómo está accediendo el lector a la información que estamos produciendo. Si está haciéndolo por pantalla, debe haber una suerte de estudios dentro de las universidades nuestras que nos muestre cómo está ese alumno. Si tiene más desarrollado el hemisferio derecho, el izquierdo, el norte o el sur, no es un problema real. El problema es de pensamiento. No es de que me muevo más rápido o me muevo más despacio, es de pensar. Y eso creo que amerita una cosa más sopesada y más lenta que despacharlo tan fácil. Bueno, dejemos el tema ahí por ahora, pasemos a las preguntas del público. ¿Alguien tiene preguntas? Hay algo. Yo quiero hacer una pregunta que tocaban al principio y es de las causas del crecimiento de las editoriales universitarias. Pregunto, sin ofender, ¿esto se está dando, digamos, por la pertinencia y la importancia de las mismas? ¿O se está dando más como una forma de lograr requisitos que necesitan las universidades para lograr procesos de acreditación? Juan Felipe. Dime tu nombre y tu acreditación institucional. ¿De dónde vienes? Tu adscripción. Ay, mira, por supuesto, tienes razón. Hay una combinación de todo. Hay una combinación de universidades que saben que dentro de los rankings de las universidades, factores cada vez más crecientes de lectura sobre qué se está produciendo en la universidad están haciendo que esos rectores que antes veían esas oficinas de publicaciones como meras oficinas de policopiado, las transformen en editoriales. Porque saben que ya los criterios, no de Colciencias, estoy hablando incluso internacionalmente, tener una revista ahí sí es importante, tener una producción no tan endogámica, digamos, en la universidad, pero que también resalte que los profesores están publicando mucho, etcétera, etcétera. Eso hace que la editorial haya cambiado y tienes razón, muchas veces el crecimiento va por ese lado. Pero también yo creo que en términos generales la cultura editorial se ha un poco contagiado entre las universidades. Yo creo que el rol de la Feria del Libro es muy importante ahí y va a parecer un poquito anecdótico,
pero cuando uno entra a stands de universidades con libros, no es exactamente igual a cuando uno entra en esos mega stands de universidades que tienen 2 o 3 títulos. Los rectores y los órganos de gobierno están empezando a pensar, hombre, ¿por qué nuestros profesores no están publicando? Y si es un problema de cualificación de la entrada misma de esos profesores. ¿Cuáles son las investigaciones que se están produciendo? ¿Son o no publicables, etcétera? Entonces yo creo que tienes razón, apuntas algo que es importante, hay una cierta afán ahí de que ciertas oficinas de publicaciones parezcan editoriales y puede estar de la mano de eso. Hemos ido en juntas de ASEUC a algunas universidades impresionantes, ¿o no? Hemos salido despavoridos porque el speech lo hace el vicerrector de investigación y nos parece, Dios mío, un mutante. No entiende nada de lo que es lo editorial. Publica absolutamente todo. Todas las formas de publicación, incluso desde el diseño, hablando de la corrección, es patética. Y eso es una editorial universitaria. Ahí hay un problema. Perdón, tú señalas una cosa que me parece que también puede llevar a identificar algún tipo de indicador sobre la calidad editorial y sobre si esto de verdad es una reproducción del libro simplemente por un afán de aparecer en algún ranking, por ejemplo. Y es que también creo que, aunque estoy de acuerdo, y eso es evidente, que el número de títulos se ha incrementado en los últimos años, también, por ejemplo, aquí en la universidad, lo que hemos encontrado es que también se ha incrementado mucho el número de títulos rechazados. Antes se publicaba de todo. Todo lo que entraba, muy interesante eso. todo lo que entraba se publicaba. Ahora hay un filtro fuerte, digamos, están los evaluadores externos, están los concursos, están todo este tipo de cosas, y ya encontramos que muchos títulos, y debo decir, por ejemplo, en los concursos, el concurso de la obra selecta se presentan alrededor de 20-25 títulos al año, y de eso solo publicamos 6. Es decir que, de todas formas, sí estamos encontrando como un mecanismo para que, aunque el incremento de los títulos sea cierto, no nos garantiza una calidad. Ahora, no, y hay cosas de lado y lado. O sea, Gustavo y Nicolás lo han tocado. Hay un cambio en la universidad colombiana y la forma de medirla a finales de la década del 80, cuando aparece en Colciencias la plataforma Scientic. Eso conlleva que la universidad piense distinto. Ya no puede pensar igual, ya no solamente son los libros del amigo del rector, ya empieza a ser calificado el grupo de investigación, sus investigadores, su producción. Parte, sí, tiene razón, parte es llenar una cifra que pidan para poder estar en el escalafón mayor, lo cual lleva a que Colciencias para el año entrante tenga programado el desplome de todos los grupos, porque ya todos rebasaron la media y entonces todos están ya en A1, y no se trata de que todos estén en A1, sino que realmente la ciencia se consolide en el país. Entonces va a haber una medida un poco mayor, se va a mover la aguja y eso se va a desplomar. O sea, ¿a qué nos va a llevar? A que repensemos nuevamente lo que estamos haciendo, a que las publicaciones tengan otro tinte distinto. O sea, ese tipo de cosas que el país ha construido ha llevado a que la publicación sea otra. Y otro fenómeno interesante, y termino, Nicolás, es que la madurez de ciertos sellos en Colombia ha llevado a que el sello sea buscado por otros profesores que no necesariamente son de esa institución, ni no son colombianos. O sea, ya gente de afuera se arriesga a publicar en Colombia con las editoriales de las universidades colombianas porque cree que lo que hacen está bien hecho. Y lo que señala Gustavo, el censo de rechazo, pues es importante. Una cosita rápida, ahora no todo el catálogo tiene que ser perfecto. No creo que las editoriales todas tengan catálogo perfecto, incluso las editoriales que a uno le gusta. Hay mucho mugre. Hay mucho mugre, y ese mugre no se reedita y no se reimprime y no trasciende. Uno tiene también esa perfección, oye, que publicaste tal profesor que es un bodrio, pues sí, pero publicaste muchos otros buenos, o sea, ahí también yo creo que hay una cierta trascendencia en la citación de los libros, en lo que se dice en los grupos de investigación sobre uno. Hay muchos libros que nosotros también cortamos con tijeritas y vendemos en resmas porque no se vende, y yo creo que ahí está un poco también el asunto. Es como si dijéramos que Random House Mondadori es malo porque publica Isabela Santo Domingo, pero es que Random House Mondadori es malo. Publica también Coetze, y si yo quiero leer a Coetze tengo que comprar Random House. No, hay una cosa que recordé en la primera convocatoria Pulindex, fue en 1988. Cuando se abrió la convocatoria, las revistas que se presentaron no subían a 15.
Todo el mundo pues, criticó el sistema, se va a acabar la publicación de revistas académicas en Colombia. Todo lo contrario, lo que hizo fue que aparecieran muchas más y que obviamente alcanzaran estándares de calidad muy altos. Entonces yo creo que sirven ciertas cosas, propician otros vicios, pero creo que sí cambió la cultura de lo editorial en la universidad colombiana, con las políticas que se han aplicado. Sí, yo también creo que hay que tener en cuenta que son cambios recientes, ¿no? Es decir, la edición universitaria en este país no tiene ni 20 años. Entonces, pues estamos en pañales. ante un fenómeno muy nuevo. Los libros académicos son los más difíciles de hacer. Yo quisiera saber si las personas que te acompañan en la mesa coinciden contigo y bajo qué parámetros, porque yo creo que todos los libros tienen cierto grado de dificultad y no sé a qué corresponde que los libros universitarios sean los más difíciles de hacer. No, pues me refería a que los libros para los universitarios demás sí tienen coinciden citas, contigo. hay que citar con la regla ZAPA, hay que saberse las pinches reglas ZAPA. Yo no me las sé, gracias a Dios no tengo que editar libros universitarios, sino solo venderlos, que también es un camello, pero sí, pero si tuviera que citar algo en APA, yo me pego 3 tiros, sinceramente. No quiero. Entonces, en ese sentido, me parece que son complejos, requieren mucho cuidado. Por ejemplo, un libro con cifras, con datos estadísticos, pues tú tienes que chequearlo. Es otro tipo de edición, ¿me entiendes? Si tú haces un libro literario, pues obviamente tiene su dificultad. Me refería a una dificultad de eso, de cosas puramente técnicas, ¿sí? Que hacen que el libro académico, en mi opinión, sea más complejo. Por eso toma más tiempo hacer libros académicos que muchísimos otros libros y desarrollar libros académicos que muchísimos otros libros. Básicamente es por eso. Bueno, yo sí creo que son complejos, son muy complejos y también cada disciplina tiene su particularidad. Entonces, por ejemplo, las normas APAS yo no se las puedo aplicar a todas las disciplinas. Entonces, las ciencias médicas utilizan Vancouver, por ejemplo. Exacto. Y por otro lado, pues está también el trabajo directo con un autor que es el especialista en el tema y que uno tiene que escuchar, porque yo por lo menos no me puedo sentar a corregirle la fórmula multivariada que propone en su página. Sí, hay una... Entonces, ese tipo de cosas, la misma relación con los autores es muy compleja. No sé qué tanto en el mundo literario. Iba a hablar de eso porque precisamente trabajar con especialistas es muy complicado, ¿sí? Porque por el hecho de que son especialistas, entonces creen que tienen la razón, no solo en lo que son especialistas, sino en todo lo demás, por un lado, ¿no? Y segundo, están esperando que uno también sea un especialista. Y precisamente lo que somos los editores es, pues, por ejemplo, lo menos especialista. Siéntese con un especialista a negociarle su título, que lo pensó hace 6 años en su tesis de doctorado. Pero que no sirve para nada comercialmente, por ejemplo. Digamos que yo creo que hay libros difíciles en el sector comercial, libros fáciles en el sector comercial, y también un poco nosotros. A veces hay algunas tesis de filosofía que están bien armadas, que el autor ya pensó en libro, desde la estructura de creación, y van muy rápido. A veces hay libros pesadilla que uno dura. Yo en el ICANN duré un libro editándolo de un profesor de acá, se llama José Antonio Amaya, 5 años. No nos pusimos de acuerdo en nada y duramos 5 años, casi en un proceso judicial, y lo sacamos 2 tomos, pero fue muy largo. Yo creo que es exactamente igual. Sacar el libro de los Pepes, que fue tan popular, era una tesis de pregrado de unos estudiantes de la Javeriana, y lo cogió un editor de Planeta y trabajó 1 año completo con esos pelados transformándolo en un libro comercial. Ese es un buen ejemplo también de tiempos en lo comercial complicados, ¿no? Entonces yo creo que hay absolutamente variables. Yo le temo mucho los libros de arquitectura y arte, ahí veo 2 editores por ahí. Me parecen un camello tremendo, porque hay mucha indisciplina en lo gráfico, en la calidad de las imágenes. Esos son libros difíciles. Nosotros en la Javeriana tenemos libros de dificultad 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, últimamente mi editora me está diciendo que todo es 5, pero pues yo no le creo. Pero yo creo que libros difíciles hay en todos los sectores. Por ejemplo, libros infantiles. No hay nada más difícil que hacer un buen libro infantil, creo yo. Bueno, yo recojo lo que dice Nicolás. Para mí todos los libros son difíciles. Todos por un componente especial que él pasó rápido, que es el autor o la autora.
O sea, esa relación con el sujeto es una cosa compleja, muy compleja. Primero porque tienes que enfrentarte con la persona a decirle de entrada que su libro fue evaluado y que los evaluadores opinan que quien ha escrito un texto cree que su texto ya está listo y que obviamente un comentario adicional es marginal, lo cual no es cierto. Y después está el proceso de corrección de estilo, que surten todos los procesos, todos los libros, sean comerciales o universitarios. Ese es otro proceso complejo. Y sigue después la colección en la que va el texto. Esa colección no me gusta, ¿no? ¿Será que no podemos poner esto acá y esto acá? Y terminamos con el diseño de cubierta, es que ese muñequito no me gusta, ¿será que ponemos la foto de mi mamá? Entonces, obviamente, eso pasa con todos los libros, no los universitarios, con todos. Pues conocemos muchos libros, muchos editores comerciales, las historias que hay pues, son de, algún día escribiremos un libro sobre esas cosas que tenemos de la relación con el autor. La relación con el autor ya es una cosa compleja en el trabajo del editor. Yo tengo una pregunta y es sobre cómo se maneja en el ámbito académico el tema de los derechos de autor. En una editorial comercial es muy claro, ¿sí? Un contrato de edición, un autor que cede los derechos de comercialización a una editorial. Pero en el tema de derechos de autor para una editorial universitaria, ¿cómo es cuando el profesor está vinculado a esa institución? ¿Cómo cede los derechos, por cuánto tiempo, si recibe un pago, si no recibe un pago, si recibe regalías o no? Y si debe estar dispuesto a todas las reglas. Yo no sé si, buena pregunta, pero no sé si tienes 3 regímenes distintos. Sí, yo creo. Es probable, ¿no? Probablemente sí. Hablo por el régimen de la Universidad Nacional. El de nuestros impuestos. Que también es un régimen que puede variar entre sede, facultades, porque esta cosa es un poco grande. Entonces, pero en general lo que hacemos nosotros es suscribir un contrato de edición con el autor, en donde pues quedan claras las responsabilidades de la editorial, las responsabilidades del editor, del autor, y ahí en ese momento negociamos si el autor quiere regalías en efectivo, que se le pueden consignar semestralmente, o se les da la regalía en especie, con ejemplares, que es como comúnmente hacemos nosotros aquí en la universidad. Además de que tenemos pues, que respetar las normas de propiedad intelectual y las leyes de derechos de autor en la universidad, que creo que debe pasar en las demás también, pues tenemos un régimen de propiedad intelectual propio, digamos. Y eso también tiene que ser aplicado en el contrato. En este caso nosotros, en general, cuando tenemos estos contratos de edición, le damos al autor el 5% sobre la venta del libro o sobre la impresión de los ejemplares, digamos. Y otro 5% por reconocimiento a su autoría, digámoslo así. Entonces, en general quedamos con 10%, que pueden ser 20 libros de un tiraje de 200 o una consignación semestral de lo que se vende. Generalmente, como no se vende mucho, ellos prefieren tener los libros en físico. ¿Ustedes no disfrutan mucho ese momento cuando le preguntan al autor si quiere regalías en dinero o en libros? Ay, a mí me encanta verle los ojos, ¿no? Y la esperanza de que va a recibir unos cheques, pero increíbles. Y entonces él lanza una pregunta lo más delicadamente posible. ¿Y cuánto es más o menos lo que recibiría? Y yo siempre le digo que es exactamente lo que vale ir a la fragata con la familia. Puede ser chévere para el autor, llevar a la abuelita, a la mamá, ¿no? Y ya. A usted lo que le gusta es burlarse de los autores, así. Pero eso es muy chévere. Igual es más o menos el mismo régimen con algunas pequeñas variaciones. Sí, a ver, si bien cada universidad tiene su régimen de propiedad intelectual, hay una ley nacional que es la ley de autor, o sea, que debemos cumplir todos. Las universidades también tienen vigilancia frente a eso. Puedo responder por 2 universidades. La Universidad de Antioquia cumple con el 10%, siempre se le paga al autor su 10%. Por los tirajes, y el Rosario pues igual, por los tirajes que hacemos de los títulos, que son
pues, son bastante cortos, pues, de 150 a 200 ejemplares, 300 cuando ya es una coedición con la Javeriana, pues obviamente optamos por pagarle al autor la totalidad en un solo cheque de lo que hubiera ganado si se vende todo el libro, así no se venda. O sea, no vamos a someter a un autor 2, 3 años a esperar que su libro se venda, pues con un cheque que alcanza, él cree que la fragata, yo no creo que la fragata alcance, con lo que alcanzaría a pagarse, o sea, eso alcanzaría aproximadamente... con las ventas del Rosario. 2 millones de la Javeriana. O sea, un libro, 2 millones de pesos alcanzaría a pagarse como regalías de autor, que se paga. En algunos casos, por ejemplo, como en el Rosario, los profesores nuestros reciben un incentivo por publicación, un incentivo que se paga semestralmente en la universidad, que asimila el pago de regalías de autor. Además, se le entregan libros, no solamente, o sea, no porque yo le pague las regalías, le quito los libros, porque parece que aquí le quitan los libros, yo no, pues no, o sea, él tiene que llevar los libros a algún lado, hay una comunidad académica que me interesa, que él tiene más a la mano, que quiero que le llegue el texto. Que le regale el libro y que después no lo podamos vender a esa persona. Entonces yo creo que hay que jugar a las dos, yo creo que las universidades deben cumplir parte de lo que propone ACU, que es que todos los socios lo cumplan, no todos lo hacen, pero tienen que apuntar hacia allá. Aquí, bueno. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son los cheques más altos que ha dado Norma últimamente en regalías? No, mentiras, es un chiste. Una cosa que quería añadir con eso es que también en las universidades públicas pues, se tiene que tener en cuenta los puntajes por el escalafón, los puntajes de publicación, que eso va al sueldo del profesor. Las públicas y las privadas en los Andes Sí, también existe. Igual, exactamente igual. En los Andes funciona más o menos igual, se cubre con libros, pero en general la mayoría de publicaciones o han sido subvencionadas de alguna manera o reciben algún tipo de dinero por investigación. Yo quisiera ser como un poquito provocador y a propósito de toda la conversación en general, yo quisiera preguntarles si dentro del panorama de las editoriales universitarias en Colombia no cunde como dos cosas que confluyen en el papel del editor. Una candidez con respecto al distribuidor y otra, una soberbia con respecto a la figura del autor. Por lo que algunos comentarios que ustedes han hecho. De pronto el formato digital nos soluciona fácilmente el problema de la distribución. Ponga un libro en Amazon, ¿sí? Y lo otro, con respecto a la figura del autor, que el autor no sabe de cubiertas, que el autor no sabe poner a circular su libro, que el autor no permite que una persona que no ha recorrido el camino de especialización y de circulación específica de su saber, como él sí lo ha recorrido, venga que le cambie el título. ¿Me hago entender? Entonces, lo que quisiera preguntar es si inclusive no nos cabe también una reflexión en ese sentido, porque inclusive la figura del editor, siento que estamos como muy ceñidos o tenemos como un espejo es a la edición comercial y no nos hemos preguntado ¿qué tipo de autores tenemos? Por ejemplo, cuando hablaba Gustavo, decía, hombre, yo me sueño haciendo libros con multimedia y no sé qué, pero ¿será esa la labor del editor? Esa no es la labor del autor, que debe convertirse ya ni siquiera en un autor, sino que si quiere hacer apuestas de ese tipo debe convertirse casi en un realizador audiovisual. Quizá no estamos nosotros metiéndonos en unos terrenos como editores universitarios que abiertamente no nos corresponden y ante las personas y las empresas que hacen la distribución, pues estamos agachaditos porque nos prestan un servicio y entonces entregamos el 55% de lo que es el PDP de nuestro libro. Quisiera como provocarlos en ese sentido. Bueno, yo sí, yo sí creo que los cambios tecnológicos que son pues impresionantes y por todos lados, tienen que hacer que el editor también cambie. Es decir, el editor tiene que reflexionar sobre su papel con estas nuevas tecnologías. De la misma forma como usted lo está diciendo, Esteban, o sea, también el autor tiene que reflexionar sobre su papel nuevamente. Porque el soporte, porque el libro, porque el concepto, porque las nuevas tecnologías han cambiado. Entonces, yo sí creo que
que estos cambios tienen que, digamos, sería irresponsable de los editores que no los asumieran, que no los cambiaran. Y ahí es importante que el editor piense en otras formas de hacer libros, de seguir haciendo libros, pero que piense en otras formas. Y de la misma manera, también creo que es importante que el editor piense en otras formas en otros canales de distribución, que no se contente con el distribuidor, el tercero, el que nos distribuye, sino que además de que hay que supervisarlo y pullarlo, también hay que buscar otras formas de distribución, porque es claro que esa no es la única con todos estos medios nuevos que existen. Esteban, qué buen punto has tocado, qué provocador. Pero fíjate, yo creo que esto es un poco funciona también como sitio en el cual llevamos nuestras cuitas. No estamos frente a autores, estamos frente a gente que va a trabajar en lo editorial. Y en ese sentido, tú sabes, porque a ti te toca todos los días, puede también testimoniar el señor Tain, que está detrás tuyo, que uno vive cediendo a los autores. Este rol que ustedes nos vieron acá no es en absoluto la discusión que tenemos con un autor. Es mucho, mucho más sumisa en general. Yo no sé mis colegas, tal vez Juan Felipe podría ser la excepción porque tiene un poco reputación de ogro, pero en esencia… Reputación no, de verdad. En esencia, mucho cedemos a los autores. Yo estoy de acuerdo que es una relación muy problemática sobre la cual hay muchas páginas muy bonitas en el mundo de lo editorial escritas, sobre todo desde el ámbito comercial. Pero, por Dios, si algo caracteriza al profesor universitario, finalmente también es una posibilidad muy pequeña de transigencia en muchos de los temas. Y nuestro rol es todos los días. A mí me sorprende, los chicos jóvenes que entran en la editorial, hace poco entró una nueva editora, Ana Cecilia Calle, formada acá en la Nacional. Yo a veces me siento culpable porque la sentí muy tranquila frente al universo de los autores y yo la previne un poco, la asusté. Y poco a poco he sentido que se ha ido transformando. Al comienzo no era tan dura con los autores, era más tranquila y poco a poco se ha ido transformando como en una cosa de monstruo y ya he oído unas cosas cuando los autores se van terribles, ¿no? Entra y dice cosas pero que no voy a repetir acá, ¿no? Y yo digo, Dios mío, qué monstruo he creado, ¿no? Pero la transformación ha sido también muy por el proceso mismo del trabajo con los autores, sean del ICANN, sean de la Javeriana, sean de la Nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que la discusión que tenemos con autores es mucho más es distinta a lo que hemos venido a contarles acá. Y yo creo que a ti te pasa también. Entonces, la provocación es un poco extraña. Con el distribuidor estoy de acuerdo. Bueno, ahí eso sería otro tema. Yo no tanto, porque pues, ahí tengo cosas que decir, pero quiero opinar sobre dos cositas frente a lo que señala Esteban. A ver, cuando se comentaban las relaciones con el autor, pues obviamente pues, es el día a día general de relación. Yo no creo, el autor no es un enemigo del editor, ni mucho menos. O sea, no se trata de demonizar a alguien, decir que esta cosa es muy… No, o sea, eso no es compleja, es muy compleja. Y el ir y venir ha sido muy difícil. O sea, yo llevo mucho rato trabajando en esta cosa y si hay algo complejo, es el autor universitario. O sea, el ego del profesor universitario, y lo digo también como profesor, es muy complejo y hay un envanecimiento. Lo que yo dije es, a mí nadie me corrige. Recuerdo un profesor de la Javeriana muy famoso que decía que él sabía escribir muy bien. Yo le demostré al profesor que había cosas que estaban mal. O sea, le decía, profesor, si quiere lo dejamos así, pero mire, eso no está bien, esto dentro de lo que se usa en el lenguaje no es adecuado, usted está cambiando la forma de expresarse. Entonces yo creo que sí es una muy compleja, pero no es satanizarlo, eso no es el asunto. Es que cada uno en su lugar, cada uno en su papel, y hay que cumplirlo. Hay una cosa que yo aprendí y yo consiento los autores. El mejor vendedor de su libro es el autor. Eso es de ese tamaño. O sea, si un profesor le dice a uno, mi libro se vende por allá, allá hay que llevarlo porque allá se vende. Entonces está la parte amable y la relación que se puede construir con esta persona que está ahí. Yo creo que es una relación que se construye, que sí es de cuidado. El autor puede imponer unas reglas que no son las reglas de la institución ni la editorial. Hay políticas, hay reglamentos que deben estar en la unidad y que hay que
cumplir. O sea, es que la colección que usted me propone no es que la colección es esa porque la evaluación que se surtió efecto fue esa y ahí va. O sea, el título no me transmite, o sea, déjese recomendar y después hacemos la discusión. O sea, yo creo que es un ir y venir fuerte que creo que hay que trabajar permanentemente. ¿No les ha ocurrido que inclusive son los autores de los manuscritos en los que menos confianza hay, que más reparos en evaluaciones han tenido, los profesores que tienen más resistencia a esas sugerencias del editor, pero los verdaderos autores, los verdaderos académicos de los libros que tienen resonancia son los autores que son más receptivos a las propuestas de los editores? Yo no tengo tanta experiencia con ustedes. Yo creo que hay de todos los colores y todo, hay de todo. O sea, no. eso pasa, creo que hay de todo. O sea, está el muy versado, el muy grande, el muy doctorado, que es muy difícil que reciba ningún tipo de comentario, o el pequeñito que se le corrige, se le infinito y dice que no, que ya está listo y que no hay nada que hacer. Para terminar, para que ellos puedan opinar con el distribuidor, es una discusión que yo hago en la Universidad del Rosario con mucha frecuencia. No es que le entreguemos el 55% al distribuidor. Nicolás me va a debatir porque él no cree en eso, pero yo digo, es que la función de la universidad no es la venta de libros. ¿Por qué? Porque si yo monto distribuidora, tengo que tener la capacidad de llegar más allá de la plazoleta del Rosario en el caso de la Universidad del Rosario. Yo ese ejército de vendedores no lo tengo, ni la universidad me lo va a crear, porque su función no es esa. Entonces, analizando los costos, en la Universidad del Rosario el vicerrector administrativo se llama síndico, miramos los costos del 55, lo que la universidad recibía a cambio, el punto de equilibrio que no se alcanzaba y cómo eso se podía subsanar con otras variables dentro del sistema financiero. Porque la universidad no iba a crear en ningún momento una distribuidora, porque si no, no alcanzaríamos a llevar los libros a ninguna parte. Cuando yo llegué a la Universidad del Rosario, los libros de la universidad se vendían en el perímetro cercano, o sea, en la librería Ibáñez, en Doctrina y Ley, en Dique, y se acabó. O sea, la Universidad del Rosario la veían ellos mismos con ellos mismos. Poder estar en Cali, poder estar en Ciudad de México, en Buenos Aires con 1 o 2 títulos, pues gracias a un distribuidor que contamos con él y está ahí. Además, una cosita, el 55 no es solamente para el distribuidor. El 15 es el libre, el resto es para la libre. Sí, yo también quiero decir un par de cosas sobre el tema. Los autores, digamos que también el éxito de los libros depende mucho de la relación con los autores. Y en general los libros que salen mejores donde hay relaciones más fluidas. Eso es claro. Pero pues sí, no se trata de demonizar a los autores. Sí hay que hacer notar, digamos, por ejemplo, en general, en Colombia el trabajo del editor como que no es muy claro, ¿no? Y como el autor, sea el que sea el autor, sea de una obra literaria o de una obra académico, pues siente la obra como algo suyo, ¿no? Siempre los comentarios que vienen de fuera se sienten como un ataque, y de alguna manera uno lo que piensa es que uno tiene como una perspectiva, digamos, más distante de lo que está leyendo y por eso pueda aportar ciertas cosas. Y como no hay como esa idea de la profesionalidad del editor aquí, eso complica las cosas en la relación con los autores. Pero bueno, no, en general yo tengo muy buenas relaciones con los autores con los que he tenido que trabajar. He desarrollado grandes amistades con muchísimos autores precisamente por el trabajo editorial. ¿Pero y en otra los Andes cosa, o en Norma? en Norma, en los Andes poco, es verdad. Además, es más él difícil. Él es el editor es comercial, más él difícil. le vende los El libros. autor universitario es muy complejo. Y otra cosa, también iba a hablar de eso, yo ya no trabajo como editor, sino que estoy en la parte comercial. Y pues para mí, yo lo que trato de hacer como jefe comercial es enseñarle a los autores a vender sus libros. Porque eso que usted ya hablaba como... No, usted habla de la candidez ante los distribuidores. Pero digamos que yo sí, pues evidentemente hay como una ignorancia de los autores
en temas de mercado, en temas de ventas, pues ellos no están pensando en eso, ¿sí? Pues un autor que hace una investigación sobre, no sé, sobre la violencia en la Comuna 1 de Medellín, pues no está pensando en a quién le va a vender el libro, realmente, ¿no? Pues eso no le preocupa a él. Pero hay autores que aprenden a vender sus libros, ¿sí? Hay autores que captan el mensaje que uno les da y empiezan a pensar como en el circuito comercial también. Y eso es muy útil, sobre todo con libro académico, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora tengo autores que... Tengo un autor que tiene un libro sobre matoneo, educación, convivencia y educación y agresión escolar se llama, Enrique Chaux. Pues hombre, él se la pasa viajando por todo el país dando conferencias sobre el tema, ¿sí? A públicos que están interesados en ese tema. Entonces, pues para mí es perfecto, ¿sí? Yo más o menos le di unos tips de qué era lo clave, qué información necesitaba yo que me estuviera dando, y pues más o menos tenemos una cosa coordinada para vender sus libros que nos ha resultado muy eficaz. Y yo creo, voy a tratar de empatar un poco eso con la relación con el distribuidor. Digamos, como decía Juan Felipe, por los objetivos o la función de la universidad no es vender libros, es educar, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, la educación, digamos, está muy ligada a un tema de publicaciones, ¿sí? Pero las universidades no tiene mucho sentido que creen, pues, todo un grupo editorial o todo un equipo de ventas para vender sus libros, porque es muy complicado, ¿sí? Es muy costoso, ¿sí? Entonces, digamos que el distribuidor pues cumple la función de poner los libros en las librerías y ya, yo creo que no hay que ponerle mucho más reparo a eso, ¿no? Digamos que se le exige al distribuidor pues como un mayor trabajo, por ejemplo, de mercadeo, ¿no? Es lo que noto, digamos, en las discusiones universitarias. ¿Cómo has cambiado, Carlos? Ya llegó la edición universitaria, Me gusta, Carlos. la edición universitaria te está Llegaste. poniendo. Tú no llegaste así. Él llegó distinto. No, pero es que para eso me contrataron a mí. Nos dijo a todos, ustedes no saben vender libros. No, yo creo que hay que vender libros. Yo creo que uno está para vender libros. Y a mí lo que me interesa como editor y como editor universitario es identificar los 2 o 3 libros que va a vender en el año. Los otros más o menos me importan un carajo, la verdad. ¿Sí? Los otros los pongo en librerías, pero yo me estoy concentrando en 2 o 3 libros al año que sé que voy a vender. Del libro de Chaux acabo de vender 12.000 ejemplares en una licitación en Perú. 12.000 ejemplares. ¿Sí? Ese es el libro que me interesa. A mí como comercial puede que me interesen solo 2 o 3 libros al año. ¿Sí? No me voy a concentrar en más libros. ¿Sí? Mi trabajo es vender 2 o 3 libros al año. Punto. Entonces, claro, también entiendo la labor del distribuidor. ¿Sí? Pero hay que facilitarle la labor. Sí, es que hay una cosa importante con la edición universitaria, que sí, vender 12.000 ejemplares pues es muy importante, además de felicitaciones. Pero es que más allá es hasta dónde llegamos y quién nos ve y quién usa la información que producimos. Eso es lo que realmente nos importa como editores universitarios. Porque vender un bestseller como el que vende Carlos, pues sí, pero eso es... Vender 12.000 ejemplares de algo es muy difícil. Nosotros acabamos de vender un título pues, que 1.500 a México, bienvenido, o sea, pero no es lo que realmente nos importa como editorial universitaria, es realmente publicar libros que creemos que deben circular y que deben estar en manos de los científicos nacionales y extranjeros. Gracias. Pues yo me quería concentrar un poco en el problema de ser editoriales universitarias, pero en el sentido de ser parte de la institución universidad. Y bueno, en un contexto de reforma de financiación y de reforma educativa, pues el papel de las editoriales universitarias es más urgente, ¿no? La cuestión es reivindicar la formación de los colombianos y para permitirles entrar a la cultura del texto y en fin. Pero bueno, yo les preguntaría
si una reforma educativa, especialmente en las universidades públicas o en los fondos editoriales, les permitiera manejar el doble del presupuesto. Es un caso hipotético. ¿Qué harían con ese apoyo adicional? Es decir, ¿transformarían los departamentos editoriales? ¿En qué sentido? ¿Qué tan importante sería la transformación de distribución, las estrategias comerciales, si hubiera más apoyo privado y público? Y pues lo digo en un contexto de reforma universitaria y de reforma educativa. A ver, una pequeña aclaración, o sea, si hay o sea, ese sueño me parece muy bonito y me gustaría poder, pero no sería solamente un recurso adicional para la universidad pública, o sea, sería para la universidad. No, yo soy, pues me formé en la universidad pública, en pregrado, en maestría y en doctorado creo en la universidad pública como proyecto, pero yo creo más en la definición de universidad, porque creo en ella, porque además trabajo en una universidad privada, entonces creo que el recurso sería para todas, o sea, no podría haber división entre unas u otras, porque crearía una separación que no creo que sea sana. Si llegase un recurso adicional, ¿qué haría? De todo. Primero, la planta quedaría como está, o sea, yo no pensaría nunca en que la planta aumentara, no subiría los sueldos, niñas, o sea, no sueñen con eso porque eso no depende de mí, entonces, sueldos, no. Igual o sea, la planta seguiría igual. ¿A qué le apostaría yo con el recurso adicional? A traer textos que pueda traducir y que pueda circular en Colombia, que hay mucho material, hay mucho trabajo que se ha hecho sobre este país, que está por fuera, que no retorna, que para la editorial universitaria es muy costoso producir. Nosotros tenemos en este momento 3 traducciones, que obviamente las traducciones las subsidia la institución, pero contar con un recurso adicional permitiría tener un flujo mucho mayor de información que puede venir de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, con investigaciones en ciencias sociales que tanto menciona Nicolás, que creo que sería muy rico poder tenerlas circulando en el país. Yo creo que habría que apostarle a un proyecto de traducción importante en ciencia sobre Colombia. Pues yo sí, bueno, primero si eso fuera así, lo primero que voy a encontrar es que va a haber más trabajo para la editorial, porque digamos va a producir más la universidad en sus investigaciones, ese tipo de cosas. Pero si la editorial misma tuviera un recurso adicional, yo lo primero que haría sería profesionalizar más la planta de la editorial. Vamos a tener como gente más capacitada, la gente que está, y actualizar la tecnología. Eso sí, yo creo que es importante porque a veces uno se queda con un computador que no le mueve el Corel nunca, y esas cosas. Sobre todo con lo que yo siempre he visto que este tipo de cosas como los libros electrónicos, que ya decía Nicolás que son muy costosos, pues aprovechemos esa plática para ver cómo hacemos que con una buena base tecnológica podamos bajarles el costo. O sea que proyectos hay muchos, o sea, ¿en qué gastas la plata? Eso ahí se nos ocurre. Ponerle más sueldo al director editorial. No, y salarios. Yo sí no estoy de acuerdo con Juan Felipe. Yo creo que el sector universitario... Él está hablando desde la Javeriana, o sea que eso no viene a colación. Que quede en el acta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.